Música de suspenso suave. Imaginen esto por un momento. Un desierto inmenso, el sol implacable de Egipto y de repente una cabeza de piedra colosal que emerge de la arena. El resto de su cuerpo, el de un león monumental, lleva siglos enterrado bajo un océano de dunas. Pero esta no es una estatua cualquiera. Es la gran esfinge de Giza, y está a punto de hacer una promesa que podría cambiar el destino de un imperio. Hoy vamos a desenterrar juntos la historia de esa profecía. Un susurro nacido en la arena que terminó forjando a un faraón. Y al final de nuestro recorrido quedará revelado el misterio. ¿Fue realmente un mensaje de los dioses o la jugada política más brillante de la antigüedad? Soy el narrador, y esto es Crónicas Olvidadas. Para entender el verdadero peso de esa promesa, primero tenemos que viajar en el tiempo. Nos vamos al siglo XV antes de nuestra era. Y no estamos hablando de un momento cualquiera en la historia de Egipto, para nada. Este es el punto más alto de su poder, el cenit absoluto de la dinastía XVIII. En esta época, el poder de los faraones era casi absoluto. Su imperio estaba literalmente bañado en el oro de sus conquistas. Égypto había llegado a su máxima expansión y riqueza, sobre todo bajo el mando del gran conquistador, Tutmosis III. Sus ejércitos dominaban desde Nubia hasta el río Éufrates. Era una era de opulencia total y una confianza casi divina en su propio destino. Esta línea de tiempo nos ubica perfectamente. Después del legendario Tutmosis III, el Conquistador, la historia pone el foco en un joven príncipe, Tutmosis, el cuarto de su nombre. Y aquí está la clave de todo. Él no era el heredero directo al trono, pero el destino, o quizá una ambición muy bien calculada, tenía otros planes para él. La crónica nos cuenta que este joven príncipe, Tutmosis IV, andaba de cacería por el desierto. Imaginen el calor abrasador del mediodía. En algún punto, se separa de su grupo y busca un poco de refugio en un lugar muy particular, a la sombra de las imponentes pirámides de Giza. A ver, hay que entender algo muy importante. Para el año 1400 antes de nuestra era, la Gran Esfinge era prácticamente una reliquia abandonada. Por siglos, el viento la había cubierto de arena, dejando solo su majestuosa cabeza al descubierto. Era un titán dormido, un dios olvidado, que sin saberlo, esperaba que alguien lo despertara. Y es justo aquí donde la historia da un giro y se convierte en leyenda. El príncipe, totalmente agotado por la cacería, se recuesta a la sombra de esa cabeza de piedra y se queda profundamente dormido. Y en ese sueño, la mismísima estatua, como si fuera una manifestación del dios Armakis, le habló. El mensaje fue tan claro como increíble, una oferta espectacular, un pacto divino. La Esfinge le ofreció el doble trono del Alto y Bajo Egipto a cambio de una sola cosa, que la liberara de la prisión de arena que la había asfixiado por generaciones. El impacto de un sueño así debió ser monumental. Ahora, pasemos a analizar las consecuencias de este encuentro, porque lo que pasó después es tan fascinante como el sueño en sí y nos obliga a preguntarnos, ¿estamos frente a un acto de fe pura o ante un cálculo político absolutamente brillante? Pues la historia nos confirma que Tutmosis IV, contra todo pronóstico, ascendió al trono y, fiel a su palabra, ordenó una de las primeras grandes excavaciones arqueológicas de la historia. Desenterró por completo el cuerpo de la esfinge y, para que nadie olvidara el pacto, mandó a erigir una estela de granito entre sus patas, la famosa Estela del Sueño, donde él mismo narró esta historia para la eternidad. Y aquí es donde inevitablemente nos asalta la duda. ¿De verdad le habló una deidad a través de la piedra? ¿O fue esta la historia perfecta que un príncipe, que no era el principal heredero, necesitaba para justificar su derecho a gobernar por encima de sus hermanos? Lo genial de esta historia es que, viéndolo bien, es infalible. Como profecía, lo conecta directamente con los dioses, dándole una legitimidad que nadie podía atreverse a disputar. Y como estrategia, es una obra maestra. Resucita a un dios antiguo, se posiciona como su elegido y crea una narrativa pública que anula a cualquier rival. Al contar esta historia, se aseguró de que su reclamo al trono fuera simplemente incuestionable. Más de 3 milenios después, esta crónica del desierto egipcio todavía tiene mucho que decirnos. Nos habla sobre el poder, la legitimidad y, sobre todo, sobre la tremenda importancia de la narrativa. Tutmosis IV entendió 3 cosas fundamentales. Primero, que un símbolo antiguo como la esfinge podía revitalizarse y usarse para un propósito moderno. Segundo, que una historia convincente es mucho más efectiva que un ejército para asegurar el poder. Y tercero, y quizá lo más importante, quien controla la narrativa, controla la historia. Él no solo desenterró una estatua, desenterró y moldeó una leyenda a su favor.
Y esto nos lleva a una reflexión final que es casi inevitable. La estrategia de Tutmosis IV no es una simple reliquia del pasado. Pensemos un poco en cómo las figuras de hoy se apropian de símbolos patrios o enmarcan sus carreras como si fueran un llamado del destino para justificar su autoridad. La arena del desierto ha sido reemplazada por las pantallas y los medios, pero el poder de una buena historia para legitimar el poder, ese sigue intacto. La historia está llena de crónicas olvidadas, de relatos de poder que esperan justo bajo la superficie. Si este viaje al corazón del antiguo Egipto ha despertado la curiosidad, hay muchísimo más por descubrir. La invitación está hecha para que sigamos desenterrando juntos estas increíbles historias.